Gracias. Bueno, ya somos 59. ¿Me escuchan bien ahí, no? Perfecto. Bueno, em, les comento un poco sobre la materia. Acá sigue entrando gente. Espero que entren todos. Bueno, yo les presento esta materia que es Electrónica Aplicada 3. Em, es una materia en la que vamos a ver cuestiones de radiofrecuencia, a diferencia de lo que es aplicada 1 y aplicada 2. O sea, esta materia se basa en aplicada 1 y en aplicada 2, pero introduce el concepto de trabajar también en alta frecuencia, entonces ahí ya se abre un mundo totalmente distinto, con otros requerimientos y otras características en los componentes y en los circuitos. Em, la parte práctica está estructurado en clases prácticas y en trabajos prácticos que van a tener que realizar. Acá sigue entrando gente. Les decía, en las clases prácticas lo que vamos a hacer es dar una o dos clases de introducción a cada uno de los temas, que yo les demostré cuáles son. Y después lo que van a hacer es trabajar en forma virtual en este primer semestre. Esperemos que el segundo semestre sea presencial ya en laboratorio. Y lo que van a trabajar es principalmente a nivel de informes técnicos, que es el primero que van a hacer ahora, el trabajo práctico 1, con el que van a comenzar en estas primeras semanas. Es un tipo monografía, y ya a partir del práctico 2 ya tienen que hacer como un pequeño informe y tienen que hacer simulación. Si tuviéramos presencialidad, tienen que implementar el circuito en el laboratorio y yo tengo que utilizar el práctico. Como no estamos pudiendo ir al laboratorio, vamos a trabajar todo a nivel simulación. De esa forma trabajamos el año pasado. Em, entonces, vamos a tener una cantidad X de trabajos prácticos que van a ser alrededor de 5 o 6 trabajos prácticos a lo largo de todo el año, donde ustedes van a tener primero una clase práctica de introducción, donde van a ver cómo se realiza ese trabajo. Después van a tener 2, 3, 4 semanas para llevar adelante ese trabajo práctico en grupos de 3 o 4 alumnos. Y después, una vez que lo tienen listo al trabajo, al informe, me lo pasan para que yo lo corrija y les tomo un pequeño coloquio. Son un par de preguntas, me muestran sobre la simulación o sobre el informe de lo que han hecho. La idea es que trabajen todos en el grupo, en cada grupo, ¿está claro? Por lo general, en los grupos es como que se dividen, qué sé yo, en electrónica aplicada 3 de los 4 hay 2 que hacen el trabajo y los otros 2 hacen los trabajos prácticos de potencia, por ejemplo, o de medidas. Traten de estar todos con las antenas paradas y habiendo realizado los trabajos prácticos porque eh, esta materia está considerada la más compleja de la carrera. O sea, el examen final de esta materia no digo que es difícil, pero requiere mucho conocimiento de todos los conceptos que vamos a ver en el año. Y los conceptos no son solamente los que van a ver en el práctico, sino también que se complementan con la parte teórica. Es todo lo que se toma en el examen final. Tienen una posibilidad de promoción directa en la materia, que eso se lo va a explicar bien, se lo van a explicar los profes del teórico. Pero bueno, requiere que en los dos exámenes que se toman durante el año tengan una nota, creo que 6 o 7 en los dos exámenes hacia arriba, ¿no? No sé si hay alguna duda, ¿se entiende? ¿Se entiende, profe? Perfecto. ¿Entienden? Bueno, otra cosa, la idea de las clases es que esto sea un ida y vuelta, cualquier cosa, duda, algo que no se entienda, me preguntan, me interrumpen sin ningún problema. Esa es la idea, o sea, que ustedes me vayan consultando. Yo voy viendo también quiénes son los que preguntan, cómo van, cuán activos son para la realización de los trabajos. Em,
Había algo más que le iba a comentar. Nosotros vamos a tener ahora una introducción al práctico 1, a cómo va a ser la materia, el dictado en el año y al práctico 1. La semana que viene vamos a seguir con el enunciado del práctico 1. Ya pueden comenzar después de esta clase. Y lo que vamos a hacer para que les sea un poco más amena, más llevadera la clase, que es algo que vi que se está haciendo en otras universidades, vamos a hacer una pausa de 10 minutos a mitad de la clase para que ustedes, no se puedan ir al baño y puedan estirar las piernas. Pues sé que el año pasado todas las materias dábamos 1 hora y media de corrido y ya los alumnos estaban en un cierto momento, se desconcentran, están cansados de estar delante de la pantalla. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe, por favor. Perfecto. Sí, profe, Bueno, muchas gracias. bueno, de nada. Bueno, respecto a los trabajos prácticos, yo les voy a mostrar más o menos cómo está estructurado. ¿Ven mi pantalla ahí, no? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, de los trabajos prácticos, el práctico 1 es sobre interpretación de hojas de datos y guía de selección de componentes de radiofrecuencia. Lo que van a hacer, yo ahora les voy a mostrar la guía, van a tener que analizar hojas de datos de componentes o explicarme cómo se comporta un resistor, un capacitor y un inductor en alta frecuencia, cómo se comportan los transistores MOSFET o bipolar en alta frecuencia, cuáles son los parámetros más importantes. Todo lo que es este trabajo práctico 1, vamos a dedicarle estas 2 semanas, esta semana y la que viene. Posiblemente nos extendamos una semana más. Depende cómo vayan avanzando. La idea es que traten de hacer rápido los trabajos prácticos, porque si hacen rápido los trabajos prácticos podemos ver casi todos los temas. Si ustedes se demoran, vamos a ver un 70-80% de los temas y en el examen final se toman todos los temas. ¿Está claro? Entonces, porque en el teórico se ven todos, en el práctico lo que hacemos es una pequeña introducción práctica y después tienen que realizar un informe o una simulación. El trabajo práctico 1, que es más tipo monografía, esto que dice A es de aula y L de laboratorio, pero ahora, debido a la pandemia, son todos lo van a realizar en forma virtual, no vamos a ir al laboratorio, por lo menos por el primer semestre. El práctico 1 es todo lo que involucra lo que es una monografía que tienen que hacer, son un relevamiento de cómo se comportan los componentes en alta frecuencia, cuáles son las características, los parámetros más importantes, y yo le voy a pasar bibliografía sobre eso. Le voy a pasar un libro que es el que se utiliza, el de referencia, y para simplificarle un poco el trabajo, para que ustedes puedan realizarlo lo más rápido posible, les voy a compartir algunos PDFs específicos que yo ya me he tomado el tiempo el año pasado de buscar cuáles son los más importantes y se los voy a compartir para que ustedes no tengan que hacer una búsqueda. Si ustedes quieren buscar en internet es mejor porque pueden encontrar otro material o cosas nuevas, pero yo les voy a dar como una base para que ya puedan arrancar. El práctico 2, o el TP2, es sobre osciladores senoidales. Son osciladores Hartley, osciladores Clapp, Colpitts. Son osciladores basados en un transistor BJT, bipolar. En este van a tener que hacer un pequeño informe. Yo les voy a dar ejemplos de informes, algunos cálculos que lo hacen en el mismo informe y después una simulación. No lo tienen que implementar. Si ustedes lo quieren implementar, es mejor porque les sirve de base, porque posiblemente si retornemos después en el segundo semestre ya necesitan tener un circuito oscilador. Es un circuito muy sencillo con un par de componentes, entonces yo les exijo solamente una simulación y el cálculo, pero si ustedes lo pueden implementar sería mejor. También, o sea, no se le exige la implementación ahora, pero estaría bueno que lo puedan armar y probar que funcione. Después lo que van a ver son osciladores, bueno, eh, esta es la teoría y después un poco lo que es el diseño de osciladores. Después lo que son los mezcladores para mezclar señales. Lo que después vamos a ver lo que son las redes, los lazos enganchados en fase, que son osciladores donde yo tengo un lazo realimentado para que se permanezca, no se me corra la frecuencia de ese oscilador. Esto se utiliza en todos los sistemas de comunicaciones actuales. Se utilizan
osciladores controlados con lazo de fase enganchada. Ya lo vamos a ver bien cómo funciona. Es un tema muy importante y se toma mucho en los finales. Y después en el segundo semestre vamos a ver lo que es modulación de señales tanto analógicas como digitales. Vamos a ver un poco lo que es, cómo se diseñan o cómo funcionan los moduladores y demoduladores. Van a hacer algunas simulaciones con eso. Si fuéramos al laboratorio, van a trabajar con dos circuitos integrados que permiten hacer modulaciones y demodulaciones de AM y de FM, por ejemplo, o modulaciones digitales también. Y después algún práctico con lo que es adaptación e impedancia. Que esta parte ya lo vamos a ver anticipado, o sea, no es que en el TP6 van a hacer solamente esto, sino que ya antes vamos a hacer algunos circuitos de adaptación de impedancia. Acá habla de utilización de software para aplicaciones de RF, que esto lo vamos a empezar a ver un poco antes porque lo van a usar para las simulaciones. Vamos a ver un poco sobre lo que son receptores de radiofrecuencia y amplificadores de radiofrecuencia de baja potencia y de alta potencia. Por lo general, estos dos últimos, o no llegamos a verlo, a armarlo, yo no creo, porque no tenemos, la presencialidad se va a extender al segundo semestre, pero sí van a tener que hacer simulaciones. El que lo puede implementar sería mejor, pero lo que se va a exigir por lo menos hasta ahora es que hagan una simulación de etapas amplificadoras de RF. ¿Alguna duda respecto a esto? Esto es un programa tentativo, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Hay alguna duda? ¿Se durmieron? Sí, profe, ninguna duda. Perfecto. Bueno, em, salgo de Profe, acá. disculpe, ese Sí. cronograma, ¿usted lo comparte en algún lado? Sí, yo se lo subo en todo caso al aula virtual y autogestión. Buenísimo, muchas gracias. Es una referencia, es para que ustedes vean los temas. La Profe. idea de... Sí, sí. ¿Usted va a grabar las clases y las va a subir a algún lado o no? Voy a tratar de grabarla, sí. Lo ideal es que asistan a las clases, porque yo les voy a ir haciendo consultas, voy evaluando también a lo largo del dictado de la clase, voy viendo quién pregunta, quién me responde cuando hago una pregunta. Entonces, es importante que asistan a las clases. La idea de las clases es que no sean clases extensas eh, y bueno, que se saquen las dudas, que pregunten, que indaguen. Hay algo más que le iba a decir. La idea de estos temas, como está estructurado esto, es que ustedes en el laboratorio, yo la última vez que fue presencial esta materia fue en el 2019. Yo empecé el segundo semestre del 2019 a dar esta materia, en la parte práctica. Era que ustedes empiecen a armar una plaqueta con un oscilador, que trabajen con un mezclador, que después armen un modulador de AM y de FM con ese oscilador que utilizaron antes, que diseñaron antes. Después que armen un amplificador, que armen un receptor. Entonces ustedes después pueden hacer toda la cadena, ponen con el oscilador, modulan, amplifican, transmiten con un alambre que funciona como una antena y del otro lado tienen un receptor de AM o de FM y hacen la recepción de la señal y obtienen la banda base. Esa es la idea un poco de la parte práctica de esta materia. Pero bueno, para poder realizar todo el trabajo práctico de punta a punta, todos los trabajos que se piden, se requieren osciloscopios por lo menos de 100 MHz, algún generador de funciones, entonces todo eso hay en el laboratorio, pero muchos no tienen esos instrumentales, entonces se decidió en 2020 que se trabajen con herramientas de simulación que son muy potentes. Por lo general, cuando se hacían simulaciones de esta materia se utilizaba el CUX, o alguno usaba Multisim, o algún otro simulador LT-Spice o P-Spice, que no son malos, los Spice andan muy bien, el LT-Spice o P-Spice, pero lo que vamos a trabajar para suplir el tema de la no presencialidad, de no poder implementarlos en laboratorio estos circuitos, es trabajar con simuladores que son mucho más son profesionales, que son el AWR y el ADS. Son estos simuladores que están acá. Uno es el AWR, no sé si llegan a ver acá. El AWR es de National Instruments,
La UTN tiene una licencia, ustedes pueden gestionar la licencia educativa, o sea, ustedes pueden descargar e instalar la versión 14 y la pueden usar durante 6 meses. Después de los 6 meses se le cae la licencia y si la quieren renovar tienen que volver se hace con el correo de la UTN, con el @electrónica frc.utn.edu.ar. Yo les paso en todo caso un documento de cómo son los pasos para que ustedes puedan solicitar la licencia y les mandan un link para poder descargar el software completo. ¿Está claro? Una pregunta, ¿estos programas están disponibles para Linux? No, Perfecto. son para Windows solamente. Si alguien encuentra alguna... Yo le digo que no, hasta lo que yo conozco. Hasta el año pasado no. Habrá que buscar en los foros a ver si hay alguna versión que venga para Linux. Y la otra, lo que hacen otras personas también es utilizar Wine o algún emulador para correrlo sobre Linux. Pero en realidad terminan corriendo son software que corren sobre Windows. Y la otra herramienta que se utiliza mucho es el ADS. Esta herramienta no tenemos, es de Keysight. ¿Qué empresa es Keysight? ¿Alguien conoce? No, Creo que es ex Agilent, ¿puede ser? Exacto, es Agilent. ¿Y qué es Agilent? ¿Qué empresa era Agilent antes? ¿O Agilent división de qué empresa es? Era Hewlett Packard, profe. Exacto. ¿Está claro? Van a ver que muchos de los manuales que yo les voy a compartir, de los PDF que les voy a compartir, son de Hewlett Packard. Hewlett Packard después se convirtió en Agilent y Keysight es la división de Agilent de instrumental para radiofrecuencia. Este software es muy potente, es muy bueno, al igual que AWS. Son los dos competidores grandes, fuertes de lo que son herramientas de simulación. Comerciales, son software muy costosos, si uno tuviera que comprar la licencia. Y si ustedes salen a la calle apenas se reciban, son las herramientas de simulación que se utilizan. Está claro, como por ejemplo, para diseño de circuitos impresos se utiliza Altium, para lo que es simulación se utiliza AWR o ADS, es lo que utiliza la industria normalmente. Como les digo, la AWR, la UTN tiene un convenio para los estudiantes de electrónica que lo pueden bajar la versión educativa, limitada a 6 meses de uso y después tienen que renovar por otros 6 meses más y así. Y el ADS no tenemos convenio y bueno, tenemos la versión 2020 que yo les paso un enlace que es el que está acá abajo, se los comparto. Fíjense si está activo. Hasta el año pasado estaba, esto va cambiando también con el tiempo. Se los paso porque hay que craquearlos. O sea, voy a ver un poco los mensajes que me pusieron acá. Integrantes por grupo, no más de 4. 3 o 4, más de eso no. Si se vuelve presencialidad, debemos desarrollar. Sí, si se vuelve la presencialidad, se va a exigir que hagan el trabajo, no los pasados, sino los que, por ejemplo, volvemos a la normalidad en agosto, después de las vacaciones de julio. Se va a exigir el práctico 4 en adelante, ¿está claro? O del práctico 5, no se van a exigir los primeros. ¿Qué otra cosa? Bueno, otra cosa que es importante, que necesito, es que me pasen, yo tengo acá el listado de cada uno. ¿Está claro? Necesito que me lo pasen, lo que puede ser que me lo pasen escrito por el chat. ¿Estamos? ¿Puede ser? Así yo después los cargo y los agrego. Bárbaro. ¿Qué otra cosa? Algo más le iba a comentar, a ver. Bueno, ya les comenté de los trabajos prácticos. Se va a evaluar cada trabajo práctico con un coloquio simple que se toma por grupo, se le hace un par de preguntas, ver cómo desarrollaron el informe o la simulación.
necesito que tengan instalados los dos simuladores, tanto AWR como ADS. No importa que un alumno tenga instalados los dos, pero que por grupo tengan las dos herramientas instaladas. ¿Está claro? Que algún alumno tenga AWR y otro tenga el ADS instalado. ¿Por qué es importante eso? Porque hay prácticos que les va a costar menos realizar trabajando con AWR y otros prácticos les va a resultar más fácil trabajar con ADS. ¿Está claro? O que el modelo del transistor que tienen que usar no está en AWR y está en ADS, o al revés, o viceversa. Entonces siempre es bueno que tengan las dos herramientas instaladas. Para los que no se estima, por ejemplo, ustedes son 74 este año. De los 74, 7, 8, 10 como máximo pueden llegar a promocionar la materia. Es el número que se maneja por año aproximadamente. Eso depende de ustedes también. Yo les digo más o menos la estadística, son 5, 7, 8 alumnos por año que promocionan directo en la materia y no tienen que rendir final. Si ustedes van al final, si no la promocionan, si la prueban nomás y no tienen la aprobación directa, perdón, la promocionan pero no tienen aprobación directa, tienen que rendir el final, se les exige en el final que cada alumno tiene que tener instalados los dos simuladores. Porque una parte le toma el ingeniero Rabinovich sobre AWR y otra parte le toma el ingeniero Oros sobre ADS. Cada uno, ellos trabajan con simuladores distintos, entonces como que tienen que tener para rendir el final los dos simuladores y saber usarlos. ¿Está claro? Sí, profe. Bárbaro. Sí, profe. Respecto a las referencias bibliográficas, el libro que van a utilizar para el práctico 1, este material que está acá yo ya se los compartí. Ahí les muestro qué es lo que les compartí. Se los compartí, ahí les muestro. ¿Han podido entrar al aula virtual? Sí, profe. Sí, profe. Sí puedo. Perfecto. En el aula virtual van a encontrar en la parte que dice TP1, tema 1, introducción a radiocomunicaciones, recursos. Este es el trabajo práctico 1. Acá está la guía. Acá en el TP1 está qué es lo que tienen que hacer. Y acá les puse 3 notas de aplicaciones y un libro que dice Bowick. Ese libro es bastante... Están todos los temas tratados, casi la totalidad, para poder realizar el práctico 1. Ahí les voy a mostrar en qué consiste el práctico 1. Lo abro, a ver, lo voy a abrir yo lo tengo descargado al PDF. El práctico 1, ¿ven mi pantalla ahí? Sí, se ve. Se llama Interpretación de hojas de datos. A ver. ¿Qué hizo Sally? Sí, ya sé. Me están pasando los correos electrónicos, ¿no? Profe, no olvide que si usted quiere puede silenciar por ser el host, ¿no? Por si alguien llega a dejar el micrófono. Sí. El práctico 1, ¿en qué consiste? Se llama Interpretación de hojas de datos y selección de componentes para su uso en radiofrecuencia. Esto es clave. Ustedes como ingenieros, si van a trabajar, ya muchos de los circuitos electrónicos con los que se trabajan ya tienen una parte que se trabaja en radiofrecuencia, que es un modulito de Wi-Fi, de Bluetooth, de LoRa, una comunicación en 433 MHz. Por más que muchas veces ustedes no tengan que ustedes compran un módulo que ya viene integrado con sus antenas, sus capacitores, sus componentes ya. Muchas veces cuando ustedes trabajan en empresas y tienen que escalar un producto, usan módulos que ya vienen comerciales para hacer prototipos, pero ya cuando tienen que hacer una producción en serie, que son 100 equipos, 1000 equipos, no compran, no integran módulos ya hechos, sino lo que hacen es compran el chip de la radio, hacen la antena impresa o compran una antena especial que viene para ese tipo de dispositivos y tienen que seleccionar un capacitor para la salida de la antena, un inductor para que funcione como un choque, como un filtro para radiofrecuencia. Y es muy común, muchos alumnos, compañeros de ustedes me escriben, qué sé yo, profe, estoy trabajando en una empresa que hace llaveros para
alarmas de auto o para portones eléctricos, cualquier cosa que ya la red de frecuencias se utiliza muchísimo. Y estoy renegando porque uso los componentes, uso como dice la hoja de datos del dispositivo, de la radio y no me funciona y no entiendo por qué. Para que se den una idea, cada componente, eso también se ve un poco en tecnología y lo van a ver en medidas electrónicas 2. Lo ideal es poder utilizar un analizador vectorial de redes, que es un dispositivo que barre en frecuencia del dispositivo que van a usar, o saber interpretar bien la hoja de datos. ¿Saben lo que es un VNA, un analizador vectorial de redes? No lo tuvieron Lo nombrado en mencionó media. recién el profe en medidas electrónicas 2, pero todavía no lo vimos. Perfecto. ¿Quién le comentó? ¿Denis? Así es. Perfecto. Bueno, no sé si ven ahí, este es un aparatito. ¿Lo llegan a ver ahí? No Es se ve nada, exactamente la profe. misma imagen que nos mostró. Sí, nos mostró el mismo Pero aparato. el profe. ¿ven mi cámara? Sí, Sí, sí. se ve. Perfecto. Este es un aparato económico, no es tan caro. Es un analizador vectorial de redes más de jovista. Un analizador vectorial de redes serio, importante, que es como un analizador de espectro. Tiene pantalla donde ven señales. Puede costar, no sé, 2 o 3 millones de pesos. Un dispositivo bastante costoso. Y lo que me permite hacer es barrer en frecuencia. Por ejemplo, yo digo, quiero ver cómo se comporta una resistencia, o un capacitor o un inductor o un transistor, barriéndolo desde 1 Hz hasta 10 GHz. Entonces vos lo barres y vos te fijas como, por ejemplo, una resistencia de 1 kilo ohm. Si lo ves a baja frecuencia se comporta como una resistencia con un inductor en paralelo y un capacitor en serie, y a medida que aumenta la frecuencia esos componentes van cambiando. Y, o sea, en realidad lo que se ve es que un dispositivo, como ustedes lo conocen como pasivo, esto se ve principalmente en alta frecuencia. Ustedes piensan que es solamente un dispositivo que frena, un resistor que frena el paso de la corriente, y en realidad no es así, sino que tiene componentes inductivas, capacitivas, resistivas, o sea, es una combinación de componentes, y esos componentes, su valor va variando con la frecuencia, ¿está claro? O sea, depende a qué frecuencia lo miremos, un resistor se puede comportar como un inductor. Por ejemplo, si el resistor es estos de alambre, no sé si conocen, estoy hablando de componentes discretos, no de montaje superficial. ¿Vieron estos resistores que vienen como de alambre? Sí, lo Sí, clásico, digamos. Claro, bueno, los clásicos. Si vos lo trabajas, vos haces que por ese resistor pase una frecuencia, no sé, de 100 MHz, no se comporta como un resistor, se comporta como un resistor en cierta medida, pero se comporta como que tiene en serie un inductor, por ejemplo. Y ya tiene comportamiento inductivo. ¿Qué pasa si tiene comportamiento inductivo? Si el elemento que está antes es un capacitor, me puede entrar en resonancia. Se comporta como un circuito LC y empiezan a resonar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Saber bien, eso es lo que se va a hacer foco en esta primera parte del práctico. Yo les voy a describir ahora inicialmente en qué consiste, voy a describir cada uno de los puntos. Vamos a hacer una pausa y después les voy a mostrar algunas hojas de datos, algunos PDF que les voy a compartir en autogestión para que puedan realizar este trabajo práctico. Lo que hace este dispositivo que está acá, tiene una señal de transmisión, una salida de transmisión de señal y una de entrada. Entonces, a través de la computadora, este dispositivo económico, porque no tiene pantalla, se conecta con un software en la PC que lo maneja. Es como estos osciloscopios digitales que vienen, que vos lo conectás por USB y no tienen pantalla, ves todo en la computadora. ¿Está claro? En vez de ser un Tektronix, algo que ya viene integrado todo. Necesita la computadora para funcionar. De la salida que tiene, vos le podés decir con el software, con la computadora, generar una señal de 1 kHz o de 10 MHz, triangular, cuadrada, lo que sea, o barrer desde 1 Hz hasta 1 kHz. Esa señal excitas o la haces pasar por el elemento que vos querés medir, que puede ser un resistor, puede ser la base de un transistor, puede ser una bobina, puede ser lo que vos quieras medir, y a la salida del dispositivo entras a esta pata que dice RX, que es el receptor. Entonces vos lo que haces es generar señales y después te fijas qué es lo que te llega después de que pasó por el dispositivo. O sea, tu dispositivo es una caja negra, vos lo que haces es la excitas con las señales que vos quieras y después te fijas cómo responde a esa excitación.
y con eso sacas el comportamiento. ¿Qué es lo que ves con estos instrumentos? Ves la impedancia que tiene el dispositivo a una frecuencia dada, o ves cómo varía esa impedancia cuando vos barres en frecuencia la señal de excitación. Pero ¿dónde ves esa señal? Esa impedancia, lo ves sobre el ábaco de Smith. El ábaco de Smith es el core, es la parte más importante de esta materia. O sea, van a tener que aprender a usar el ábaco de Smith, que ya ustedes lo vieron en parte en medio del enlace, pero acá lo vamos a ver más en cómo se utiliza, más en la implementación práctica o con cosas más reales. Van a tener que entender bien cómo moverse sobre el ábaco de Smith, qué quiere decir moverse en un sentido o estar en la parte superior o inferior del ábaco de Smith. Para eso les voy a compartir dos documentos, dos PDF de Agilent de Hewlett Packard que son muy claros. Y lo que quiero que traten de aprovechar que estamos comenzando las clases, que todavía no están con exámenes, con parciales, nada, para meterle pata en estas primeras semanas y tomarse el tiempo, es dedicarle un poquito de tiempo y leer esos documentos, que son los que le van a abrir la cabeza para entender todo lo que vamos a ver para adelante. Si ustedes no leen bien, no le dedican un poquito de tiempo y entienden bien cómo se usa el ábaco de Smith, cómo se adapta una impedancia, les va a costar horrores todos los temas que vamos a seguir viendo hacia adelante. Todos los temas que vamos a ir viendo del práctico 2, al 3 y 4, ya presuponen que ustedes ya saben usar bien el ábaco de Smith y adaptar impedancia. Entonces es clave que se tomen el tiempo. Son documentos de 4 o 5 páginas en inglés, que lo tienen que leer una vez o dos veces como para entender bien cómo se usan los ábacos. El práctico consiste en elaborar un informe. ¿El informe qué quiere decir? Es un tipo monografía en formato de este tipo IEEE en 2 columnas, donde ustedes lo que tienen que hacer es describir el funcionamiento en radiofrecuencia de, por ejemplo, los circuitos, de componentes pasivos, por ejemplo, de resistencias, inductores, capacitores. ¿Qué es un atenuador? Primero, ¿qué es un atenuador, un acoplador y un circulador? Y cómo se comportan, para qué se utilizan y cómo se comportan en radiofrecuencia. ¿Qué son los cristales de cuarzo o los materiales cerámicos para utilizarlos para filtros? Fíjense que dice filtros de 455 kHz y filtros de 10,7 MHz. Estas son frecuencias intermedias. Ya vamos a ver bien qué son frecuencias intermedias. ¿Qué es un resonador dieléctrico? ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo están construidos? ¿Qué características tienen los cables de radiofrecuencia? ¿Cuáles modelos vienen? Ahora, después de la pausa, les voy a mostrar. ¿Qué conectores vienen que se utilizan para radiofrecuencia? Que pongan alguna imagen, las características principales, qué atenuación tiene un conector. Después, una breve explicación de qué son los parámetros S. Una explicación de una carilla, no más que eso, o 2 carillas. Los parámetros S11, S22, S21 y S22. Descripción de funcionamiento en RF de circuitos, aplicaciones de componentes activos. Activos se refiere a los diodos y a los transistores. Tanto de pequeña señal como los de potencia. Pequeña señal son los transistores son los transistores de baja potencia, que amplifican señales de miliamperes o de milivolts. Y la de potencia estamos hablando de 50 vatios, 100 vatios de potencia, 10 vatios de potencia. ¿Qué tecnologías se utilizan? ¿Por qué se pueden trabajar con dispositivos en alta frecuencia? ¿Qué ancho de banda tienen? La extensión de alimentación, la ganancia que tienen, la figura de ruido versus la frecuencia. Acá lo que van a ver, los encapsulados que vienen, por qué tienen esa forma los encapsulados. Eso está todo explicado en el libro que les voy a dar de referencia ahora, que ya está, se llama Bowick, que ya está cargado ahí en el aula virtual. Esto lo que busca es que ustedes seleccionen 3 o 4 componentes, por ejemplo, 3 transistores de baja potencia, de pequeña señal, de bipolares, por ejemplo, para radiofrecuencia, y los comparen. 3 transistores bipolares de potencia y 3 transistores de potencia de RF MOSFET o JFET, por lo general son MOSFET, y comparen cómo es la figura de ruido, cómo es la ganancia a medida que yo aumento la frecuencia. Van a ver que siempre la ganancia se mantiene en cierta forma y después empieza a caer a medida que aumenta la frecuencia. Ya lo vamos a ver después de la pausa en algunas hojas de datos. Después que describan como otro punto los problemas más comunes y prácticas correctas para el diseño de los PCB, para
los circuitos impresos en radiofrecuencia. Eso también les voy a compartir algunos PDF de referencia. Cómo tienen que ser las pistas, no tiene que haber tantas pistas paralelas, cercanas, porque se inducen. Cómo se utilizan por ahí 4 capas para poner planos de masa intermedias en los PCB. Todo esto es solamente hacer una leída de lo que buscar en el libro de referencia o en algún otro PDF y resumirlo sintéticamente en ese documento que me tienen que presentar y que va a ser un pequeño coloquio. La idea es que el informe no sea más de 10 páginas, sea un informe 10, 12, 15 páginas, un informe breve, no de 30 páginas, ¿está claro? La idea de este informe es que cuando ustedes tengan alguna duda sobre algún parámetro, sobre osciladores, sobre algún material, que vayan a esa referencia. Porque casi todos los libros con los que vamos a trabajar están todos en inglés. Entonces acá les va a quedar una guía en español donde ustedes pueden buscar información rápida. Al final del informe tienen que agregar la hoja de datos de los dispositivos que ustedes seleccionaron para analizar y solamente eso. La presentación es en formato en PDF, me lo tienen que enviar por mail primero, así yo lo veo, después le doy la fecha del coloquio y después dan el coloquio. El libro que van a utilizar es el Bowick, es ese que está acá, que es este libro que se ve acá, verde. Y tiene todos esos temas que yo les mostré explicados en sus capítulos. La idea es que ustedes vayan sacando en parte sintéticamente la parte más importante de esos temas. Porque este es un libro, ¿ven? Acá dice, por ejemplo, el capítulo 1 analiza los cables, los resistores, capacitores, inductores. El capítulo 2 habla de los circuitos resonantes, que es lo que yo les mostraba ahí. El capítulo 3 sobre tipos de filtros, adaptación de impedancia, los transistores en radiofrecuencia, cómo se comportan, los parámetros S, ¿está claro? Analizando el datasheet de los transistores de radiofrecuencia y después cómo se diseña un amplificador de RF, las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta, ¿está claro? No más que eso, pero tienen que solamente trabajar con las cosas más importantes, por ejemplo, capacitores, leer un poco, acá te explica cómo se comportan los capacitores en alta frecuencia, te explica por lo general los tipos de capacitores que vienen, por ejemplo, de aire, de poliestireno, de papel, mica, cerámicos, y te explica cuáles son los que son más adecuados, los que funcionan mejor para radiofrecuencia, ¿está claro? Este es el circuito equivalente de un capacitor. Cuando ustedes ven un capacitor, en realidad piensan que es solamente esto que se ve acá. ¿Me escuchan bien ahí, no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ustedes cuando analizan un capacitor, cuando veían en aplicada 1 o en aplicada 2, el modelo del capacitor era solamente este que está acá, pero cuando ustedes, el modelo completo de un capacitor es todo lo que está acá. ¿Está claro? Esto es el modelo completo de un capacitor. Para bajas frecuencias, estas resistencias existen, estas bajas es la resistencia de los terminales del capacitor. Este que está acá es una inductancia parásita. Si este se hace grande en cierta medida, empieza a resonar, se forma un circuito resonante que es no deseado. Y en baja frecuencia este inductor es, acuérdense, este inductor desaparece en baja frecuencia, empieza a tener preponderancia en alta frecuencia. Si ustedes lo barren al capacitor desde una frecuencia baja, supongamos 0 Hz, hasta los 10 GHz, van a ver esta la impedancia. Lo que van a ver es que la impedancia del capacitor va bajando. Acuérdense, la impedancia de un capacitor es 1 sobre 2 por pi por F por C, o 1 sobre 2 omega, 1 sobre omega C, es la reactancia capacitiva. Eso aquí quiere decir que a medida que aumenta la frecuencia o la capacidad, disminuye la reactancia o la impedancia de ese capacitor. A medida que yo voy aumentando la frecuencia, lógicamente va bajando la impedancia, o sea, la oposición al paso de la corriente por parte de este capacitor, hasta un cierto punto que se produce, deja de comportarse como capacitivo. Este capacitor que está acá empieza a tener poco efecto y empieza a tener preponderancia esta inductancia parásita que está acá. ¿Cómo lo ven?
Y porque en un momento la impedancia baja de golpe y de pronto empieza a subir con la frecuencia. Eso que empieza a subir es porque se comporta en forma inductiva. Acuérdense que la capacitancia, la impedancia, la reactancia inductiva es, o sea, XL es 2 por pi por F por L o omega L. ¿Está claro? O sea, a medida que aumenta la frecuencia y aumenta la inductancia, va subiendo esa impedancia. Y se empieza a poner al paso de la corriente. Este es el comportamiento que tiene en la realidad un capacitor si ustedes lo barren con un aparato como yo les mostré, un analizador vectorial de redes. Este es un capacitor, este es un analizador vectorial de redes que yo les decía que vale bastante plata. Este es un Agilent, por ejemplo, donde te muestra gráficamente cómo se comporta el dispositivo cuando yo lo barro. Tiene un sistema operativo, corre en Windows, es un equipo, es una computadora. Acá todos los tipos de capacitores electrolíticos, cerámicos, tantalio, los NP0, que son los mejores, que son los que no me varían con la temperatura. Bueno, todas estas cosas tienen que ustedes resumirlas. Acá, por ejemplo, analiza los inductores, y este, por ejemplo, es el modelo de un inductor, ¿está claro? El inductor es este, en realidad, pero tiene asociado una resistencia serie, que es debido a los terminales, que es chiquita, serán 2 o 3 ohms, y después tiene una capacidad parásita, que depende ya, es la capacidad de esa parásita, es la suma de todas estas pequeñas capacidades que hay entre las espiras de ese inductor. Como están en serie, se suman, o sea, cuanto más vueltas tiene, más capacidad parásita tiene, más grande esto, y después, bueno, eso influye acá. Para baja frecuencia se comporta inductivamente y ya en cierto punto se empieza a ir de esa linealidad. Acá hay un comportamiento que es un comportamiento que ya lo vamos a ver, y después se empieza a comportar en forma capacitiva. Lo ideal, lo que uno esperaría es que se comporte siempre inductivamente a medida que aumenta la frecuencia, pero en realidad es como una campana. Y bueno, esto explica un poquito todas Lo importante acá es que ustedes hagan como un pequeño resumen, no que me pongan todo esto que está acá. Solamente se le pide qué elemento es un inductor, cómo se comporta para radiofrecuencia, qué tipos de inductores hay y cómo es el modelo. Esto, el modelo del inductor, y esto que está acá, el comportamiento que tiene cuando yo lo barro en frecuencia. Solamente eso. ¿Está claro? ¿Alguna duda? No, profe. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos y ya retomamos. Yo voy a aprovechar a pasar los correos electrónicos. ¿Les parece Profe, una bien? duda. Sí. Comentó puede ser de que el trabajo tenga que ser en 2 columnas como el libro que nos está mostrando. Exacto. Sí. A ver si tengo algún trabajo por acá. No sé si los he borrado. A ver, grupo 1. Acá hay un trabajo, por ejemplo. ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Sí, se ve. Pone componentes pasivos, resistores, explica un poquito cómo es el modelo de resistores. Esto es importante también, que a medida que aumenta la frecuencia, los resistores, eso está en algunos libros por ahí, no se le pide, pero es importante también para que ustedes lo tengan. Cuanto más chico es el resistor, por ejemplo, un resistor de 50 ohms, se comporta igual, por ejemplo, hasta los 10 GHz se comporta como un resistor de 50 ohms. Ya después de los 10 GHz ya empieza a subir su impedancia, ¿está claro? En cambio, si el resistor es muy grande, por ejemplo de 1K, de 10K, de 100K, ya a baja frecuencia ya empieza a bajar su impedancia, empieza a comportarse distinto al valor que tiene original. ¿Está claro? Ese es un comportamiento que tienen los componentes. Acá te muestra un poco como diferentes materiales que se utilizan para esto. Es de capacitores, por ejemplo, de tantalio, de poliéster, que yo cómo es la forma a medida que aumenta la frecuencia, cómo varía su impedancia. Y acá puedes ver cuál trabaja mejor o cuál es más plana en esta parte para que no sea tan inductivo después. Acá está un poco, por ejemplo, aquí estos chicos lo pusieron, si vos trabajás en baja frecuencia, puedes trabajar con capacitor electrolítico de tantalio, pero ya para alta frecuencia te conviene trabajar con multicapa o de mica plate
o de poliestireno, o sea, cada componente, eso se reniega mucho. Yo digo por experiencia, yo cursé esta materia en el 2012 de haber cursado esta materia. Nosotros implementamos todos estos trabajos prácticos y armamos, por ejemplo, el oscilador de 100 MHz que tenés que armar, el práctico 2. Lo armamos en protoboard, en circuito, en placa experimental. En protoboard no funcionan en alta frecuencia y no había forma que oscilara, y acercaba la mano y dejaba de oscilar o empezaba a oscilar solo. Y es por no saber elegir bien los componentes. Usamos resistencias comunes, usábamos capacitores electrolíticos o cerámicos, estos cerámicos, y no son son para frecuencias bajas o medias, no para trabajar a 100 MHz. Después con renegar y renegar empezamos a entender y a leer de que tienen que ser capacitores multicapa o de mica o de vidrio, que son capacitores especiales que te permiten trabajar en alta frecuencia. Entonces todas esas cosas son, esto lo que busca es que ustedes se familiaricen con cómo se comportan los componentes en alta frecuencia, para que cuando ustedes tengan que diseñar, saber por dónde tienen que arrancar, qué cosas no tienen que usar y qué cosas sí tienen que usar. ¿Está claro? Profe, una consulta. En Sí. dado caso que hagamos el trabajo, ¿esos componentes se consiguen acá en Córdoba? Y los sí, se consiguen. Son, digamos, fáciles de conseguir. No son fáciles de conseguir, se consiguen en Córdoba, en Buenos Aires, o si no hay que traerlos de afuera. En Buenos Aires hay algunas casas electrónicas que son especializadas en RF y tienen este tipo de componentes. Ya cosas muy específicas ya sí hay que comprar afuera. Se compra Profe, Mauser o DigiKey, sí. una pregunta. ¿Cuál es Sí. la fecha de entrega de este trabajo? La fecha de entrega de este trabajo sería en principio el 30 de marzo. Lo podemos extender unos días más hasta el 6 de abril, más de eso no. La idea es que no Perfecto. se extiendan demasiado, porque es solamente una monografía, nada más. Es hacer una exploración, leer los apuntes que les voy a pasar y que lo resuman en español solamente. Y que lo entiendan ustedes. La idea no es que ustedes lo hagan para mostrarme a mí que lo hicieron, sino que lo redacten para que ustedes entiendan lo que hicieron. Me han presentado, por ejemplo, el año pasado algunos informes, dos informes fueron que no se entendía nada de lo que decían, y los que estaban traducidos con el Google Translator. No se entendía nada de lo que decían, que usaba verbos que no usamos nosotros por lo general. Entonces yo me di cuenta si realmente está redactado por ustedes o está traducido en forma automática. La idea es que cuando lo hagan les quede el concepto y les sirva a ustedes para aprender. Hacemos una pausa de 10 minutos. Perfecto, profe. Ok. ¿Listo? Listo. Nos vemos en 10 minutos. Ingeniero, disculpe, yo tengo una duda Sí. personal ya es sobre mi situación. Sí, Yo el año pasado hablé con usted para realizar los prácticos de forma condicional, no sé si se acuerda, Bertos y Raúl, sí, grupo sí. 10. Sí, Yo quería consultarle, en mi caso yo estoy exento de los primeros prácticos mientras sigamos de forma virtual, ¿verdad? sí, ¿Cómo sería? sí, no hay Sí, problema con eso. yo cualquier cosa tengo los prácticos, si quiero que se los reenvíe, tengo todo, hasta el Bueno, práctico 5, que fue lo que debemos hacer. perfecto. No, pero yo los Profe, tengo. En la no te misma preocupes. situación, De guía. Bertossi. Sí, Exacto, yo estoy perfecto. recusando regular. Y sería Bertossi y Eguía. Yo también, profe A Pedraza, ver, le mandé un correo de igual forma por las dudas, pero perfecto. estoy en la misma situación. Serían condicionales. Claro, el año pasado hicimos los prácticos y este año ya estamos inscritos para hacer la Perfecto, materia. perfecto. Después, obviamente, si la segunda mitad del año tenemos que implementar y todos los otros prácticos, Sí, sí, ahí pero sí ya tendríamos estos que primeros. hacer. Ok, perfecto. Bueno, yo me fijo lo que tengo de ustedes y no hay problema. Perfecto, cualquier cosa avise, profe, y pasamos de nuevo. Listo. ¿Tendríamos que Gracias. seguirnos conectando a las clases virtuales o no Sí. haría falta? En el caso de ustedes no haría falta, ya hicieron los primeros trabajos ya lo hicieron, no hace falta. Perfecto. Lo que le aconsejo Correcto. por ahí, si pueden seguir las clases de los profes del teórico, si hace falta para... Sí, eso sí. Listo. Sí, eso sí, eso. Bueno, voy a pasar los correos electrónicos, quedo online. Nos vemos en 8 Perfecto. minutos más o menos. Muchas Perfecto, gracias. profe. Los correos electrónicos. Bueno, acá consulto un segundo. 5R1, me falta
el correo electrónico de Federico Álvarez Martínez conectado. Después me falta el mail de Luca, Lautaro de Luca, de Pablo Daniel Gómez, de Julio Alejandro Mucio. Y después lo tengo a Villegas, Sebastián. Sí, profe, No, recién hoy me pude inscribir al curso, tengo el 5R1 también. 5R1, perfecto. Para que te agrego acá. Listo. ¿Cómo es tu legajo? 73,643. Perfecto. Después lo tengo a Fernando Ferreira. Y a Ignacio Butó. Sí, profe, soy yo. Yo como tramité el pase de facultad y todavía me dieron el legajo hace poco y no me pude inscribir a las materias, entonces estoy tramitando la inscripción fuera de término. Por el momento no figuro inscripto en ninguna materia. ¿Está bien? ¿Vos sos Ferreira? No, Ignacio. Butó. Sí, Ignacio Butó, perfecto. tengo Venís de la... legajo, pero no tengo inscripción en las materias. Está bien. ¿Recordás tu legajo o Sí, después me lo pasas? 94-103. Así. ¿Venís de la UNC? No, de la UTN de San Francisco. Ah, está bien. Perfecto. Y Ferreira Fernando, no sé si está. Sí, acá estoy, profe. Perfecto. ¿En qué curso está? No te veo anotado por eso. En el 4R1, un problema de que me inscribí, entonces no aparecía. Pero ya en estos días ¿Sí? se debería solucionar. O sea, del 5R1 sería. Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué legajo tenés? 77108. Perfecto. Y después del otro curso, del 5R2, me falta el mail de Barros, David Antonio, de Viaba José Luis, de Castillo Claudio Gabriel, de Masachesi Héctor Santiago y nada más. Bueno, les voy a mostrar dos detalles más y ya seguimos la clase que viene en todo caso. A ver, déjenme ver. ¿Qué le iba a mostrar? Fíjense. Les voy a compartir, yo ya les compartí el libro, ¿están viendo mi pantalla ahí? Sí, profe. Sí. Les compartí el libro para que ya puedan comenzar. Les compartí la guía del trabajo práctico 1 para que ya la tengan, está todo en aula virtual. Se lo voy a poner en autogestión si quieren, pero me parece que es mejor que trabajemos en aula virtual. Y después le puse estos dos apuntes que están acá. Uno es de Agilent y uno es sobre medición de impedancia. Es el handbook sobre medición de impedancia. Hay un apunte que yo les compartí que se llama parámetros S, que es bien sintético de qué son los parámetros S. Y después lo que está es este PDF que es una guía que está muy buena, donde te dice primero qué es la impedancia, cómo se comportan los componentes en la frecuencia, las diferentes temperaturas, cómo se mide la impedancia en un oscilador, por ejemplo. Está muy bueno si bien es extenso, está muy bueno cómo lo enfoca, de que la impedancia se puede representar como un número complejo, o tener una parte resistiva y una parte capacitiva e inductiva, una reactancia, cómo se comporta, cómo se suman en paralelo o en serie, cómo es la impedancia en un inductor o en un capacitor, cómo se comporta con la frecuencia, cómo desfasan la corriente y la tensión. Esto es general, ¿no? Y después acá está un poco lo que yo les decía de los componentes parásitos. Dice, no hay resistencia o capacitor o inductor que sean puros,
sino que es una combinación esto por ejemplo un capacitor es una combinación de elementos, ¿no? Parásitos. Y acá te explica un poco cómo se mide, la dependencia con la frecuencia. Esto es como los factores en los que depende el valor del componente. Con la frecuencia, que es lo que yo decía, se comporta primero linealmente y después lo hace como un capacitor y después como un inductor. O sea, es lo que está en el otro libro, más resumido, pero acá está, si ustedes quieren como profundizar un poco más o cómo se comportan los componentes con las cuestiones térmicas o con la vida útil del componente, cómo varía la capacidad a lo largo de las horas de uso. Bueno, acá está todo un poco acá te muestra un poco todas las características importantes de lo que es impedancia, ¿no? Pueden sacar alguna gráfica que esté buena. Y este otro apunte que está acá, que es más sintético, que es sobre parámetros S, es lo que yo les comentaba, que traten de verlo, porque no es extenso, por lo menos la primera parte, donde te explica bien cómo se trabajan con los parámetros S y cómo se trabaja sobre el ábaco de Smith. ¿Qué son los parámetros S? ¿Por qué son importantes para microondas? Cómo se modela un cuadripolo con los parámetros H, que después los convierte en parámetros S, que es una línea de transmisión. Esto es importantísimo para todo lo que vamos a ver en la materia en radiofrecuencia. Vos tenés un generador y si la carga no está adaptada, por ejemplo, el generador tiene una impedancia de 50 ohm y vos le pones una carga acá que es de 75 ohm, no está adaptada, no hay máxima transferencia de energía. Nosotros que buscamos en el concepto que hay en radiofrecuencia, a diferencia de lo que ustedes vieron en aplicada 1 y en aplicada 2, que trabajamos con frecuencias relativamente bajas o frecuencias medias, en frecuencias altas ya se modela todo como ondas, y si acá tengo 50 ohm y acá tengo 50 ohm, toda la energía se transfiere de la fuente hacia la carga, ¿está claro? Y se utiliza en la carga. Ahora, si están desadaptadas, si las impedancias no son iguales, parte de la energía incidente retorna hacia la fuente y me termina dañando la fuente a lo largo del tiempo. Esto es lo que van a ver un poquito acá. Es importante que lo vayan viendo, no digo que se lo vean todo, que acá donde van a sacar la parte importante para la guía, que es un parámetro S11, S21, que representa en una red. Esta es una guía muy buena, y acá te muestra, por ejemplo, cómo se representa las inductancias, las capacidades, las cargas capacitivas, inductivas, resistivas sobre el ábaco de Smith. Pueden ver primero, hay algunos apuntes que son más, pueden ser algunos más simples para arrancar, pero esto es una guía fundamental para que entiendan todo lo que vamos a ver después. Acá lo que te muestra, por ejemplo, que un componente, toda esta parte que está acá arriba, todo lo que es inductivo se representa en la parte superior del ábaco de Smith y todo lo que es capacitivo se representa acá abajo. Bueno, acá se lo ve claramente, acá está una carga inductiva y esta es una carga resistiva. Lo que te muestra esto es que, por ejemplo, si vos varias una frecuencia de 100 a 300 MHz a 500 MHz, cada uno de estos puntos es una impedancia. Lo que te está mostrando es que a medida que vos varias la frecuencia, esto cambia su impedancia y te lo refleja en el ábaco de Smith. O sea, yo puedo decir, este punto que está acá, ¿qué impedancia es? Y ustedes lo tienen que poder calcular. Eso se toma en los finales y es importante que lo sepan. Y nada más, esto ya más avanzado. Solamente la primera parte es importante pero acá hay un apunte sobre parámetros S que le compartí que es mucho más sencillo. Yo lo que acá dice datasheets, esto no se lo compartí todavía y se los voy a pasar. Voy a seleccionar solamente algunos de las guías que yo considero que es mejor. Por ejemplo, lo que es cable coaxil, acá les voy a compartir alguna de estas, que son, por ejemplo, los tipos de cables coaxiles que vienen. Esto es lo que ustedes tienen que poner en el trabajo. Existen diferentes tipos de cables coaxiles, está el RG11, RG58, RG59, RG62, 174, el 213, que es muy común, el 214. ¿Qué características tiene? Y bueno, ustedes acá lo tienen que hacer. Lo que se busca con esto es que ustedes se familiaricen con interpretar las hojas de datos. Yo tengo que hacer, qué sé yo, poner una antena y tengo que usar un cable coaxil y cuando ustedes están un paso a recibirse. Tomó, no sé, 1 año, 2 años de salir como ingenieros a la calle.
Ustedes salen a la calle, ustedes, a ustedes les van a preguntar, che, ¿qué cable coaxial usamos acá para este circuito, para esta antena? Entonces ustedes tienen que saber rápidamente cómo buscar esa información y cómo interpretar estas tablas, por ejemplo. Fíjense, acá te dice, por ejemplo, acá lo que van a ver claramente, esto es el diámetro del aislante o el diámetro del cable, puede ser también. Fíjense, acá estamos hablando de 7 milímetros de diámetro del cable. Acá estamos hablando de 1,5 milímetros. Un cable, un RG174 es ese cable coaxial finito que se usa para las puntas de los osciloscopios, por ejemplo. Vos decís, che, está buenísimo, es bien flexible, tiene poco diámetro respecto a un RG11, por ejemplo, que tiene 6 veces más diámetro, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan la tensión que puede trabajar, este puede trabajar hasta 5 kilovoltios de señal. El que usan ustedes en el osciloscopio puede trabajar hasta 1,5 kilovoltios o 1500 voltios. La otra, el peso. Acá un kilómetro de cable pesa 136 kilos. Esta pesa 11 kilos, un kilómetro de cable, ¿está claro? Ahora, ¿cuál es el tema? La atenuación. Bueno, acá fíjense, este es de 75 ohms, este es de 50, pero si ustedes se fijan la atenuación, esto es importante también que ustedes interpreten esto. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en FM, en las radios de FM, en las 100.5, lo que sea, me fijo, che, estos son los dB de atenuación cada 100 metros de cable. Este que era más grueso tiene 7 dB de atenuación, o sea, atenúa, acuérdense, cada 3 decibeles cae la mitad de potencia. Si tengo 7 decibeles, estamos hablando casi, lo que cae 10 veces, cae en 100 veces la señal, en 100 metros de cable coaxial. En cambio, en este caso, en el cable finito con el coaxial del osciloscopio, cae 29 decibeles, o sea, son 3 más 3 más 3, o sea, cae 1 sobre 10 millones, o sea, si vos tenés muchísima potencia, a los 100 metros no te queda nada, te quedan picovatio de potencia, ¿se entiende? Y acá te muestra cómo aumenta la frecuencia, qué pasa con la atenuación. Habrá cables que caen mucho la atenuación y habrá cables que caen. Siempre cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la atenuación. Y eso se ve claramente acá. ¿Tá? Por eso muchas veces se busca trabajar en frecuencia más baja. Es que ustedes sepan interpretar este tipo de gráficas, ¿no? Acá se ve, creo que esto está más o menos en una escala de tamaño real. Acá te muestra, por ejemplo, diferentes tipos de cables, cómo se comporta la atenuación para diferentes frecuencias. Esto lo pueden sacar a internet, ¿no? Yo les voy a compartir solamente algunos de estos apuntes que por ahí son más difíciles de encontrar. Estos son sobre conectores. Cuando ustedes se reciban, tienen que saber que es un conector SMA o un BNC o un conector F, conectores N. O sea, son un tipo de conectores típicos que se utilizan en comunicaciones. Acá está un poco clasificado también los SMA, los BNC, los UHF, mini UHF, y cada uno para un rango de frecuencia determinada. Para si ustedes trabajan en VHF, van a trabajar con el tipo, por general se utiliza este tipo de conector UHF porque es barato. Pero si ustedes van a trabajar en microondas, se utiliza el SMA o conectores especiales para trabajar en 12 gigas, en 10 gigas. Bueno, así hay muchos apuntes, ¿no? La idea es que ustedes seleccionen alguna imagen y la pongan, le expliquen un poco en el informe. Después sobre PCB, yo les voy a compartir, hay algunas notas de aplicaciones sobre diseño en RF, qué consideraciones tienen que tener en cuenta con respecto a las pistas, a los planos de masa, cómo tienen que ser todos los detalles. Por ahí es más especializado, pero les voy a compartir algunos que son más simples para que puedan sacar información. Acá hay algunos tips de diseño, que eso le van a servir también para cuando trabajan con Altium, no sé, saber bien las características que tienen, cómo tienen que diseñar los PCB. Y acá hay uno que es importante, por ejemplo, ya terminamos con esto. Los cuarzos y cristales piezoeléctricos, hay un apunte que es este está muy bueno. Es un apunte, es extenso, pero bien claro, arranca desde el efecto piezoeléctrico. O sea, como yo con un pedazo de cuarzo, si lo polarizo, puedo hacer que genere un cierto paso de la corriente. Y después te muestra, por ejemplo, según la frecuencia a la que yo voy a trabajar, por ejemplo, un buzzer o buzzer, que son esos negros redondos que se utilizan, por ejemplo, para hacer un sonido, trabajan en el orden de sonido de las frecuencias audibles. Y cómo es la vibración que hacen, es un cristal que lo hacen flexionar. Después hay filtros, para filtros de kilohertz se utiliza
una vibración longitudinal. O sea, son pedazos de cuarzo cortados de diferentes formas que vos lo haces que haga diferentes cosas. Estos que trabajan en 100 MHz, 1 GHz, transmiten ondas, es como que fuera una antena que vibra y transporta una onda acústica hacia el otro lado que tiene como un receptor. Eso se llaman filtros SAW. Ya lo vamos a ver también. Acá te explica un poco cómo son los resonadores. Esto es lo que van a ver ustedes en el práctico 2. Agarrando un inductor y 2 capacitores y un transistor pueden armar un oscilador Colpit o Hartley. Esto es lo que van a estar trabajando ustedes. ¿Cuál es la condición para que un oscilador empiece a oscilar? Todo esto lo van a ver en el práctico 2. Pero bueno, ¿por qué oscila un oscilador? ¿Cómo se comporta un cristal? Este apunte está muy bueno. ¿Cómo son las frecuencias de oscilación? Yo esto se lo voy a compartir para que saquen más que nada la primera parte les va a servir para este informe que tienen que hacer para el práctico 1. Y después acá, por ejemplo, acá están los diodos. Acá hay una nota de aplicaciones para seleccionar diodos para radiofrecuencia. Y lo que es transistores, por ejemplo, acá hay algunos, estos son bipolares de potencia, el 2N3866. Estos son transistores de baja señal BFR90. Yo se los comparto en todo caso. Lo que yo les pido es que ustedes traten de ver qué características tienen. Van a ver que son transistores que tienen un encapsulado distinto al que ustedes conocen, al TO92. Tienen esta forma porque justamente lo que buscan es separar la base, el colector y el emisor, tenerlo lo más separado posible para que no haya capacidades parásitas entre las patas. Y los parámetros, en la clase que viene vamos a ver cuáles son los parámetros que ustedes tienen que mirar para agregar en el informe. Ustedes lo que tienen que hacer es agarrar, por ejemplo, un BFR90, un BFR96 y algún otro transistor de baja señal. Estos son para radiofrecuencia, fíjense. Hasta un gigahertz de frecuencia, yo creo que hasta 1 giga. Se utiliza para amplificadores de baja señal y alta frecuencia. Hasta los 5 gigas se lo puede trabajar. O sea, ya acá la ganancia es unitaria, pero lo importante es esto, que las capacidades que tiene entre colector base y colector emisor son del orden de los picos 0,27, fíjense, son picofaradios muy, muy chiquitas. Acuérdense que si había capacidades en la juntura entre base y colector, entre base y emisor, se me producía una realimentación. Viene la señal por la base y del colector que sale amplificado, en vez de ir a la carga, se me realimenta por esa capacidad de Miller hacia la base. Entonces, tienen que ser capacidades chiquitas para poder trabajar. Siempre hay una relación inversa. Cuanto más chicas son estas capacidades parásitas que tienen entre el emisor, el colector y la base, mayor es la frecuencia en la que pueden trabajar. Y más caro es el dispositivo también. Estos transistores se consiguen en el centro, en media villa, en Celsius, en el electrocomponente. Y otro parámetro que tienen que tener en cuenta que es importante, acá fíjense, ya le da los parámetros S. Acá te dice, por ejemplo, si vas a polarizar el transistor con 10 voltios y le vas a hacer circular, por ejemplo, una corriente de 2 mA por el colector y vas a trabajar a una frecuencia, no sé, lo vas a trabajar para la banda para Wi-Fi 2,4 GB, acá te da los parámetros S11, ya lo vamos a ver la semana que viene, que son el S22, acá te lo da en magnitud y en ángulo. Magnitud y ángulo, o sea, es magnitud 1,24, ángulo 27,3. ¿Recuerdan ustedes qué son los parámetros S11 y S22? ¿Alguien se acuerda de eso? No, en aplicado 1 puede ser que los hubiéramos visto un pantallazo, pero muy al último. Puede ser. Yo no recuerdo haberlo visto, profe. Perfecto. ¿No Los era parámetros, HIE y HFE? exacto, esos son los parámetros, se llaman parámetros híbridos H, que son los que vimos en la aplicada 1, que son parámetros híbridos que se utilizan hasta de frecuencias 0 hasta frecuencias medias, hasta el megahertz, hasta los 100 kilohertz, andan perfectos. Ya cuando trabajas de los 100 megahertz para arriba, para los gigahertz, ya los parámetros H tienen errores en la estimación, en sus valores, y ya el mismo fabricante del componente de transistor en alta frecuencia no te pone los parámetros H, sino que ya te pone los parámetros S. Es otra forma de representar, por ejemplo, el parámetro S21 es lo que sale el 2 es la salida y el 1 es la entrada del cuadripolo. Entonces yo digo, ¿cuál es la relación entre la salida y la entrada? Y lo que me está diciendo es la ganancia que tiene, es cuánta señal sale respecto a la señal que yo estoy poniendo a la entrada. Esto sería equivalente al HFE, ¿se entiende?
es la corriente de salida respecto a la corriente de entrada. Bueno, acá se lo representa como parámetro de S21 y me representa la ganancia del transistor. No lo llamamos HFE, sino lo vamos a llamar de ahora en adelante. Estos, porque son componentes en alta frecuencia, se llaman S21. El S12 es cuánto se me retorna hacia la entrada respecto a lo que yo tengo a la salida. Es como una ganancia inversa. Esto es no deseado, pero esto ocurre. Una cierta, por ejemplo, el transistor puede tener una ganancia de 100, pero puede tener una ganancia inversa de, qué sé yo, de 1,2, es lo que me retorna, o de 0,8. El S11 es la impedancia de entrada, ¿está claro? Es la tensión de entrada sobre la corriente de entrada. Y el S22 es mirando desde la salida del transistor del amplificador, es cuál es la tensión que tengo en la carga a la salida respecto a la corriente que estoy entregando a la carga. Eso ya lo vamos a ver bien. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué se utilizan los parámetros S? Y porque a diferencia de los parámetros H, el fabricante te dice, y el parámetro, la ganancia de un BC548, te dice típico 300 el HFE, mínimo 100, máximo 500. Pero entre 100 y 500 es muchísima la diferencia. ¿Está claro? Entonces, en este caso, fíjense lo que hace el fabricante. Te dice, según la tensión de polarización que vas a usar, si va a ser 10 voltios, 5 voltios, según la corriente que vas a hacer circular por el colector, si van a ser 2, 5, 10, 14 miliamperes, y según la frecuencia a la que vas a trabajar, te da el parámetro exacto que vas a tener vos de impedancia de entrada de tu dispositivo, de ganancia inversa y de impedancia de salida. Porque tiene que ser muy fino el diseño. Cuando vas a trabajar en radiofrecuencia, yo no podés estar jugando, considerando que el beta o el HFE va a variar entre 100 y 500. Vos tenés que trabajar, diseñar con el valor justo. Entonces se utilizan estos, vos sacás los valores según la condición de diseño para lo que los vas a utilizar. ¿Se entiende? Y estos puntos se los grafican en el abaco de Smith. Esto acá ustedes lo ven como que son para cada frecuencia un puntito. Cada uno de estos es un punto en el abaco de Smith. 0,42 menos 102 menos 101, 0,28 de magnitud menos 147,9 de fase, de ángulo. Eso se lo representa en el abaco de Smith. Son puntos en el abaco de Smith. Si yo agarro otra hoja de datos, a ver si Profesor, está. disculpe Sí. que le moleste. Ahora Sí, tenemos control. perfecto. Ahí termina la clase. Si yo agarro otra hoja de datos, seguramente me lo va a especificar. Tiene que ser una hoja de datos que esté completa. Te lo especifica a todos esos. A esa tabla te lo pone en una cosa. Mira, acá está, por ejemplo. ¿Ven? Acá te dice, por ejemplo, si la tensión de colector es de 10 voltios, la corriente de colector es de 70 miliamperes y la carga de 50 ohm, el parámetro S11, fíjense, esta es la impedancia de entrada. Va a ser para 100 MHz va a estar en este punto, para 500 MHz va a estar acá, para 1 giga va a estar acá y para 2 gigas va a estar acá. ¿Cómo se saca esos valores que están en la tabla arriba? Estos valores que están acá, estos puntitos, magnitud y ángulo. Se traza del punto medio, ya lo vamos a ver, se saca la magnitud y el ángulo. El ángulo puede ser negativo o positivo. Fíjense que este componente, este transistor, tiene una impedancia de entrada que es entre los 100 MHz y los 500 MHz aproximadamente. La impedancia de entrada es capacitiva y ya a partir de los 500 MHz para arriba se comporta inductiva la carga, la impedancia de entrada, porque está en el semiplano superior del abaco de Smith. Eso ya lo vamos a ver la clase que viene, no quiero avanzar más ahora. ¿Quedó alguna duda respecto a todo esto que vimos hoy? No, profe. ¿Los mareé? ¿Los saturé? Sí. No, profe, ¿se entendió? Va, Un poquito de Bien. tiempo para asimilar las cosas nomás, pero estuvo bien. Perfecto. Bueno, yo les voy compartiendo eso, les voy a seleccionar cuáles son los PDF, los gráficos, los cables, los conectores que son más claros para ahorrarle un poco el trabajo a ustedes de búsqueda y se los comparto por autogestión. Y seguimos en contacto. Cualquier duda, les dejo acá mi correo electrónico. Y a su vez estos parámetros tienen error a baja frecuencia. Sí, estos parámetros S se lo utiliza principalmente para frecuencia de 50 a 100 MHz para arriba. Para baja frecuencia no se lo utiliza. Mi correo electrónico es griva@frc.utn.edu.ar. Ese es mi correo electrónico. Cualquier duda me escriben
Y bueno, nos vemos la clase que viene para seguir avanzando con este tema. Ya los que quieren pueden empezar a avanzar con este trabajo y para ir ganando tiempo. Y bueno, cualquier duda me contacta. Listo, profe. Muchas ¿Podría gracias. mandar el mail de nuevo ahí al chat? Bueno, ¿Cómo? ¿podría mandar el mail ahí al chat, por favor? Sí, lo mandé el chat. Ah, porque no Solo que no lo sé, puse. no veo. A ver. Fíjese si no lo mandó tal vez a alguna otra sala, porque al general con todos no lo mandó, profe. Ahí está. Ahí lo ven. Sí, sí. Perfecto. Bueno, No, profe. perfecto. que Perfecto, estén muy profe. bien. Muchas Buenas gracias. Nos noches. vemos. Profe, nos vemos. Gracias a Gracias. ustedes. Hasta luego. No, profe. Hasta Ok. luego. Gracias.